La casa de los de la reina amanecía envuelta en una tensión silenciosa, casi imperceptible, pero tan densa que parecía filtrarse por las paredes. Andrés llevaba horas despierto, sentado en el despacho, con la mirada fija en unos papeles que ya no le decían nada. No era la documentación lo que lo mantenía allí, sino la certeza de que había llegado a un punto de no retorno. La culpa, que durante semanas había sido un peso constante en su pecho, comenzaba a transformarse en otra cosa más peligrosa: determinación. Mientras tanto, María se movía por la casa con una energía nerviosa, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Su forma de hablar con el servicio era más seca que de costumbre, y cada pequeño contratiempo parecía irritarla en exceso. En el fondo, sabía que su posición ya no era tan sólida como antes. La relación secreta con Gabriel, que en un principio creyó una vía de escape, empezaba a convertirse en una trampa que la cercaba desde todos los ángulos. En otra ala de la casa, Begoña intentaba concentrarse en su hijo recién nacido. Juan dormía ajeno a todo, con esa calma frágil de los primeros días de vida. Ella lo observaba con una mezcla de ternura y miedo, consciente de que su maternidad había llegado en el momento más convulso posible. Gabriel no estaba allí. Desde el nacimiento, su presencia había sido intermitente, calculada, casi teatral. Cuando aparecía, se mostraba como el esposo atento y el padre ejemplar, pero Begoña sentía que todo en él era una representación cuidadosamente ensayada. Ese mismo silencio también se extendía hasta la fábrica. En Perfumerías de la Reina, el reciente nombramiento de Pablo Salazar como director financiero seguía provocando murmullos y miradas cruzadas. Damián observaba los movimientos desde la distancia, con una desconfianza que no intentaba ocultar. Conocía bien el juego del poder, y aquella maniobra de Brossard le parecía demasiado conveniente para ser limpia. Digna, a su lado, compartía esa inquietud. Ambos intuían que Salazar no había llegado solo, y que su ascenso podía ser la antesala de un cambio aún más profundo y peligroso. Luis, por su parte, trabajaba en el laboratorio con una frustración contenida. La ilusión por su propuesta de un nuevo perfume se había ido apagando tras el rechazo frontal de Gabriel. Para él, aquel no era solo un proyecto profesional, sino una forma de defender la esencia de la casa, el trabajo artesanal frente a la lógica fría de los números. Luz lo observaba en silencio, consciente de que aquella negativa no era inocente, sino otra muestra del control férreo que Gabriel ejercía sobre todo y sobre todos. En la tienda, Claudia y Carmen comentaban las nuevas medidas impuestas por la dirección con un malestar difícil de disimular. Sentían que cada decisión se tomaba cada vez más lejos de la realidad del mostrador y del trato con los clientes. La marcha de Gemma había dejado un vacío evidente, y aunque Marta se había comprometido a ayudarlas con la contratación de una nueva dependienta, el ambiente seguía cargado de incertidumbre. Nada parecía estable, y esa sensación comenzaba a calar hondo. De vuelta en la casa, el conflicto entre Manuela y Paula estallaba de forma casi absurda, a raíz de un ramo de flores enviado por el cumpleaños de Nieves. Para Manuela, aquel incidente era solo la confirmación de que no podía confiar en la nueva doncella. Paula, por su parte, se sentía constantemente cuestionada, observada con lupa, incapaz de demostrar su valía. Eduardo intentaba mediar, pero sus palabras caían en saco roto. Las heridas no eran nuevas, y el cansancio acumulado hacía imposible cualquier entendimiento. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se estaba gestando lejos de esas discusiones domésticas. Andrés, tras hablar largo y tendido con Damián, comenzaba a aceptar una verdad incómoda. Su silencio había sido una forma de complicidad. Había querido proteger a María, evitarle el escándalo y las consecuencias legales, pero en ese intento había permitido que el daño se extendiera, alcanzando a Begoña y a otros miembros de la familia. La balanza moral, que tanto había intentado equilibrar, se inclinaba ahora con fuerza hacia un solo lado. María, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de todas sus decisiones. La casa, la empresa y su matrimonio se sostenían sobre una base cada vez más frágil. Y aunque todavía se aferraba a la idea de que podía controlar la situación, las miradas esquivas de Andrés y el distanciamiento evidente de Gabriel empezaban a dibujar un futuro que ya no podía manejar a su antojo. Y así, mientras el día avanzaba entre silencios, reproches y sospechas, se iba gestando una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de los de la Reina. Una decisión que no solo pondría fin a una relación, sino que abriría una herida profunda,
imposible de cerrar sin dejar cicatrices visibles. A medida que avanzaba la mañana, la incomodidad en la casa de la reina se hacía cada vez más evidente. María observaba a Andrés con una mezcla de irritación y desconcierto, incapaz de descifrar ese silencio nuevo que él imponía entre ambos. Ya no había reproches ni discusiones abiertas, solo una distancia fría que la inquietaba más que cualquier grito. En su interior, comenzaba a crecer la sospecha de que algo se le estaba escapando de las manos. Begoña, por su parte, intentaba mantenerse al margen de ese clima hostil, refugiándose en el cuidado de Juan. Sin embargo, la tranquilidad que buscaban no llegaba. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo o voces elevadas en otra habitación, sentía como su cuerpo se tensaba. La maternidad, lejos de darle seguridad, la había vuelto más vulnerable, más consciente de los peligros que la rodeaban y de lo poco que podía confiar en quienes compartían ese techo. La visita de Virginia, que acudía con la intención sincera de conocer al recién nacido, terminaba empañada por la presencia de don Agustín. Sus comentarios, cargados de un juicio moral apenas disimulado, caían como un golpe directo sobre Begoña. Ella intentaba mantener la compostura, pero aquellas palabras removían heridas antiguas, recordándole cuántas veces había sido señalada, juzgada y reducida a un papel que nunca eligió. Virginia, incómoda, percibía que aquel no era el momento para celebraciones. Mientras tanto, María no tardaba en reaccionar. Convencida de que la presencia de Begoña alteraba el orden de la casa y del servicio, decidía dar un paso más y plantear abiertamente su expulsión. Para ella, todo tenía una lógica práctica. Demasiadas tensiones, demasiadas miradas puestas en una mujer que, a su juicio, ya había causado suficientes problemas. Lo que no esperaba era la respuesta inmediata de Andrés. El enfrentamiento entre ambos estallaba sin previo aviso. Andrés, cansado de ceder y de mirar hacia otro lado, defendía a Begoña con una firmeza que dejaba a María sin palabras. No era solo una discusión doméstica, sino una declaración de intenciones. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés dejaba claro que no estaba dispuesto a permitir más injusticias, aunque eso supusiera dinamitar definitivamente su matrimonio. Ese gesto marcaba un antes y un después. María comprendía, con una mezcla de rabia y miedo, que había perdido el control sobre Andrés. La sensación de seguridad que siempre había encontrado en su posición como esposa legítima comenzaba a resquebrajarse. En su mente, la idea de apoyarse en Gabriel volvía a tomar fuerza, aunque también sabía que él se mostraba cada vez más distante y calculador. En la fábrica, la tensión no era menor. Damián y Digna analizaban cada movimiento de Pablo Salazar, intercambiando miradas cargadas de preocupación. La frialdad con la que el nuevo director financiero asumía sus funciones no pasaba desapercibida. Ambos intuían que su lealtad no estaba clara y que su cercanía con Gabriel podía traer consecuencias graves para el futuro de Perfumerías de la Reina. La confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. Luis, frustrado y decepcionado, compartía su malestar con Luz. La negativa de Gabriel a su proyecto no solo había frenado su creatividad, sino que le había hecho sentir prescindible. Luz trataba de animarlo, recordándole su talento y su valor, pero en el fondo sabía que mientras Gabriel siguiera tomando las decisiones clave, cualquier iniciativa que no encajara en sus planes estaba condenada al fracaso. En la tienda, Claudia y Carmen continuaban lidiando con las nuevas normas impuestas por la dirección. Se sentían vigiladas, limitadas en su forma de trabajar, y esa presión comenzaba a afectar también a su relación personal. Aún así, el compromiso de Marta de ayudarlas les ofrecía un pequeño respiro, una promesa de que no estaban completamente solas frente a un sistema que parecía volverse cada vez más rígido. De regreso a la casa, Andrés se quedaba a solas, consciente de la magnitud de sus propias palabras. Defender a Begoña había sido un acto impulsivo, pero necesario. Ahora, sin embargo, sabía que ya no había marcha atrás. La conversación pendiente con Damián, aquella que llevaba tiempo evitando, se volvía inevitable. La idea de denunciar a María, que hasta hacía poco le parecía impensable, empezaba a tomar forma real en su mente. Y mientras María intentaba recomponerse tras el enfrentamiento, aferrándose a la esperanza de que aún podía reconducir la situación, el destino comenzaba a inclinarse en su contra. Las piezas se movían con lentitud, pero de manera inexorable, acercándose a un desenlace que nadie en la casa de la reina estaba preparado para afrontar sin pagar un alto precio.
La conversación entre Andrés y Damián se producía lejos de miradas indiscretas, en un espacio cargado de historia y silencios no resueltos. Damián hablaba con una serenidad grave, consciente de que sus palabras podían marcar el futuro de la familia. Para él, denunciar a María no era solo una cuestión legal, sino un acto de coherencia moral que debía haberse producido mucho antes. Andrés escuchaba, luchando contra el peso de la culpa, sabiendo que cada argumento de su padre desmontaba las excusas con las que se había protegido durante meses. En ese intercambio, Andrés empezaba a comprender que su indecisión había alimentado una cadena de daños colaterales. Había querido salvar a María del escarnio público, pero en ese intento había fallado a Begoña, a sí mismo y a la verdad. La idea de la denuncia dejaba de parecerle una traición y comenzaba a adquirir la forma de una reparación necesaria, aunque dolorosa. Damián no lo presionaba, simplemente le recordaba que no actuar también era una forma de elegir. Mientras tanto, María se refugiaba en su habitación, tratando de recomponer una imagen de control que ya no reconocía. El enfrentamiento con Andrés había dejado una huella profunda. No era solo la defensa de Begoña lo que la había descolocado, sino la frialdad con la que él había hablado, como si ya hubiera tomado una decisión definitiva. En su mente, los recuerdos de su relación se mezclaban con el miedo a perderlo todo de un momento a otro. Buscando apoyo, María pensaba en Gabriel. Sin embargo, cada intento de acercamiento se encontraba con un muro invisible. Gabriel seguía inmerso en sus propias estrategias, más preocupado por mantener su posición en la empresa que por ofrecer consuelo. Esa distancia no hacía más que aumentar la sensación de abandono de María, que empezaba a darse cuenta de que su alianza con él nunca había sido equilibrada, sino marcada por la conveniencia y el cálculo. En la casa, Begoña percibía el cambio en el ambiente. No necesitaba palabras para entender que algo se estaba moviendo a su favor, aunque no sin consecuencias. La tensión con María se había vuelto insoportable, y la posibilidad de que Andrés actuara le generaba una mezcla de alivio y temor. Sabía que cualquier paso en falso podía desatar un escándalo que afectaría también a su hijo, y esa idea la mantenía en constante alerta. En Perfumerías de la Reina, Pablo Salazar comenzaba a ejercer su autoridad con una eficiencia que no dejaba lugar a la improvisación. Sus decisiones, frías y calculadas, contrastaban con el espíritu familiar que durante años había caracterizado a la empresa. Damián observaba esos movimientos con creciente inquietud, convencido de que detrás de esa aparente profesionalidad se escondía una lealtad dudosa. Digna compartía esa sospecha, recordando demasiadas veces en las que el poder había sido utilizado como arma. Luis, cada vez más desencantado, sentía que su lugar en la empresa se desdibujaba. La negativa a su proyecto no era un hecho aislado, sino el síntoma de un cambio de rumbo que no reconocía. Luz trataba de sostenerlo emocionalmente, recordándole que su talento seguía siendo imprescindible, pero también era consciente de que la situación no se resolvería sin un enfrentamiento directo con Gabriel. En paralelo, la tensión doméstica continuaba alimentándose de pequeños gestos. Manuela observaba a Paula con una desconfianza que ya no intentaba ocultar, mientras Eduardo se veía superado por una mediación que parecía condenada al fracaso. Cada discusión, por trivial que fuera, reflejaba un malestar más profundo, una fractura que recorría la casa de arriba abajo. Y así, entre conversaciones decisivas y silencios cargados de significado, Andrés se quedaba solo con sus pensamientos. La decisión que se avecinaba no solo cambiaría su relación con María, sino que redefiniría su propia identidad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a asumir las consecuencias de hacer lo que consideraba justo, aunque eso implicara destruir la imagen de estabilidad que había sostenido durante años. El destino de María, sin que ella lo supiera aún, comenzaba a sellarse en ese instante. Cada paso dado por Andrés, cada duda superada, la acercaba a un desenlace inevitable. Y en ese juego de lealtades rotas y verdades ocultas, la familia de la reina se preparaba para afrontar una de las sacudidas más profundas de su historia reciente. La tarde avanzaba con una sensación de espera incómoda, como si todos los habitantes de la casa de la reina intuyeran que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Andrés permanecía ausente, encerrado en sí mismo, mientras María trataba de mantener una normalidad que ya no le pertenecía. Sus gestos eran automáticos, estudiados, pero detrás de esa fachada se escondía un miedo creciente a perder el control de su propia historia. Begoña, agotada física y emocionalmente,
encontraba refugio en el silencio del cuarto de Juan. Cada respiración tranquila del bebé le recordaba lo mucho que estaba en juego. La hostilidad de María se había vuelto más evidente, y aunque Andrés había salido en su defensa, ella sabía que aquella protección tenía un precio. La idea de que un conflicto legal pudiera estallar en cualquier momento la llenaba de inquietud, consciente de que su hijo también quedaría expuesto a las consecuencias. En ese clima tenso, Gabriel reaparecía con la puntualidad calculada que lo caracterizaba. Su trato hacia Begoña era impecable en apariencia, pero distante en lo emocional. Cada palabra estaba medida, cada gesto pensado para reforzar la imagen de marido responsable. Sin embargo, su mente estaba lejos de allí. La creciente desconfianza de Damián y Digna hacia Pablo Salazar, sumada a la resistencia de Luis y Luz, empezaba a complicar un tablero que hasta hacía poco creía tener bajo control. En la empresa, las decisiones de Salazar comenzaban a sentirse con más fuerza. Los ajustes financieros, la reorganización interna y la frialdad en el trato generaban un malestar silencioso entre los trabajadores. Damián observaba desde la sombra, consciente de que su autoridad ya no era incuestionable. Digna, siempre atenta a las señales, percibía que aquel cambio de rumbo amenazaba no solo la estabilidad económica, sino también la identidad misma de Perfumerías de la Reina. Luis, cada vez más desilusionado, compartía con Luz su sensación de derrota. El rechazo de su propuesta había sido un golpe directo a su vocación. Para él, crear un nuevo perfume era una forma de resistir, de demostrar que la esencia de la casa no podía reducirse a cifras. Luz lo escuchaba con preocupación, sabiendo que la frustración acumulada podía empujarlo a tomar decisiones impulsivas en un entorno cada vez más hostil. En la tienda, Marta intentaba cumplir su promesa de apoyar a Claudia y Carmen. Aunque las nuevas normas seguían pesando, su intervención les daba un pequeño margen de esperanza. Marta era consciente de que su posición entre la dirección y los trabajadores se volvía cada vez más delicada. Cada gesto de apoyo podía ser interpretado como un desafío a la línea marcada por Gabriel y Brossard, y esa tensión empezaba a pasarle factura. Mientras tanto, en la casa, Manuela y Paula seguían enfrentadas en una guerra silenciosa de miradas y reproches. El incidente del ramo de flores había dejado al descubierto una desconfianza profunda que Eduardo no lograba apaciguar. Cada intento de mediación terminaba en frustración, reforzando la sensación de que la convivencia se sostenía por pura inercia y no por entendimiento real. María, observando todos estos movimientos, comenzaba a sentirse acorralada. La frialdad de Andrés, la distancia de Gabriel y la hostilidad latente en la casa le hacían comprender que su margen de maniobra se reducía peligrosamente. Aún así, se resistía a aceptar la derrota. En su interior, seguía creyendo que podía reconducir la situación, que aún quedaban cartas por jugar antes de que todo se desmoronara. Pero Andrés, cada vez más firme en su determinación, ya había cruzado un umbral invisible. La conversación con Damián había asentado una decisión que no estaba dispuesto a posponer más. Sabía que el siguiente paso sería definitivo y que, una vez dado, no habría forma de volver atrás. La denuncia de María dejaba de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una acción inminente, cargada de consecuencias irreversibles. Así, entre gestos calculados y silencios cargados de tensión, la tarde se cerraba sobre la familia de la reina como una advertencia. Todos seguían con sus rutinas, pero el equilibrio que los sostenía estaba a punto de romperse. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. La noche caía sobre Toledo con una calma engañosa, mientras en el interior de la casa de la reina el ambiente se volvía cada vez más irrespirable. María recorría los pasillos con paso lento, como si cada rincón le devolviera el eco de decisiones pasadas que ahora se volvían contra ella. La seguridad que había construido durante años comenzaba a resquebrajarse, y por primera vez se permitía sentir el vértigo de la pérdida. Andrés, en cambio, parecía haber encontrado una claridad que le había sido esquiva durante demasiado tiempo. La culpa ya no lo paralizaba. Pensaba en todo lo ocurrido, en las mentiras sostenidas por conveniencia y en el daño silencioso que había permitido. Cada recuerdo reforzaba la idea de que actuar era la única forma de recuperar una coherencia que había perdido. La denuncia de María dejaba de ser un castigo y se transformaba, en su mente, en un acto de responsabilidad. Begoña observaba ese cambio con una mezcla de alivio y temor. Sabía que la decisión de Andrés podía traer consecuencias devastadoras, no solo para María, sino para toda la familia. Al mismo tiempo,
Sentía que por primera vez alguien estaba dispuesto a romper el ciclo de silencios y pactos implícitos que tanto dolor le habían causado. La protección que Andrés le ofrecía no era solo un gesto, sino una toma de posición clara frente a la injusticia. Gabriel, consciente de que el equilibrio se alteraba, comenzaba a recalcular cada uno de sus movimientos. El ascenso de Pablo Salazar, que había celebrado como una victoria estratégica, empezaba a atraer miradas incómodas. La desconfianza de Damián y Digna no pasaba desapercibida, y aunque Gabriel mantenía su fachada de seguridad, en su interior crecía la inquietud. Sabía que cualquier error podía dejar al descubierto una red de alianzas demasiado frágil. En Perfumerías de la Reina, la tensión se filtraba hasta los detalles más pequeños. Los trabajadores percibían que algo no iba bien, aunque no siempre supieran explicarlo. Luis se movía por el laboratorio con una determinación apagada, convencido de que su vocación estaba siendo relegada a un segundo plano. Luz intentaba sostenerlo, pero también comenzaba a cuestionarse cuánto tiempo podrían resistir sin confrontar directamente a quienes tomaban las decisiones. En la tienda, Marta seguía ejerciendo de puente entre la dirección y el personal. Cada conversación con Claudia y Carmen le recordaba la responsabilidad que había asumido. Sabía que su apoyo podía tener un coste personal elevado, pero no estaba dispuesta a abandonar a quienes dependían de ella. Esa firmeza, sin embargo, la colocaba en una posición cada vez más vulnerable frente a las estrategias de Gabriel y Brossard. De regreso a la casa, el conflicto entre Manuela y Paula continuaba sin encontrar salida. Eduardo, agotado, empezaba a comprender que no todas las tensiones podían resolverse con buenas palabras. La desconfianza se había instalado como una presencia constante, alimentando un clima de sospecha que se sumaba al resto de conflictos abiertos. La casa, que alguna vez había sido símbolo de estabilidad, se convertía ahora en un escenario de confrontaciones soterradas. María, cada vez más aislada, empezaba a percibir que su margen de acción se agotaba. La distancia de Gabriel y la firmeza de Andrés la dejaban sin aliados claros. Aún así, su orgullo le impedía aceptar la derrota. En su interior, se debatía entre la necesidad de defenderse y el miedo a que cualquier paso precipitado acelerara su caída. La sombra de una denuncia comenzaba a perfilarse como una amenaza real, imposible de ignorar. Y así, mientras la noche avanzaba y las luces se apagaban una a una, la decisión de Andrés se afianzaba definitivamente. No habría más aplazamientos ni concesiones. El amanecer traería consigo un movimiento que alteraría para siempre el destino de María y sacudiría los cimientos de la familia de la reina. Todos lo intuían, aunque ninguno se atreviera aún a ponerle nombre a lo que estaba por venir. El nuevo día comenzaba con una quietud engañosa, como si la casa de la reina se hubiera detenido en un instante previo al estallido. Andrés se levantaba temprano, con la determinación grabada en el gesto. Ya no había lugar para dudas ni excusas. Cada paso que daba por los pasillos le recordaba que estaba a punto de cerrar una etapa de su vida marcada por la complacencia y el silencio, y aunque el peso de esa decisión era enorme, también le devolvía una sensación desconocida de coherencia. María, aún sin conocer el alcance real de lo que se avecinaba, percibía que algo había cambiado de forma irreversible. Andrés evitaba mirarla, no por desprecio, sino porque sabía que cualquier intercambio podría debilitar una resolución que había tardado demasiado en tomar. Esa distancia, más que cualquier reproche, despertaba en ella una inquietud profunda. Comenzaba a intuir que ya no se trataba de una discusión más, sino de una ruptura definitiva del equilibrio que había sostenido su posición. Begoña, atenta a cada gesto, observaba el movimiento silencioso de Andrés con una mezcla de respeto y temor. Sabía que su decisión implicaba exponerse a un conflicto abierto que salpicaría a todos. Sin embargo, también comprendía que ese paso era necesario para poner fin a una dinámica que la había mantenido en una posición de vulnerabilidad constante. El cuidado de Juan se convertía en su ancla emocional, recordándole por qué era tan importante que la verdad saliera a la luz. En paralelo, Gabriel comenzaba a notar las primeras grietas en su estrategia. La tensión en la empresa aumentaba, y las miradas de Damián y Digna se volvían cada vez más escrutadoras. Aunque Pablo Salazar seguía ejecutando su papel con eficacia, la sensación de que algo podía salirse de control empezaba a incomodarlo. Gabriel era consciente de que la estabilidad que intentaba proyectar dependía de demasiados factores externos, y uno solo fuera de lugar podía derrumbarlo todo. Luis,
cansado de esperar una oportunidad que no llegaba, se refugiaba en su trabajo con una obstinación casi dolorosa. La negativa de Gabriel a su proyecto había dejado una herida abierta que Luz intentaba aliviar con palabras y apoyo constante. Ambos sabían que la empresa atravesaba un momento crítico, y que las decisiones tomadas en ese contexto marcarían no solo el futuro de Perfumerías de la Reina, sino también el suyo propio. En la tienda, Claudia y Carmen seguían adaptándose a las nuevas normas, aunque el descontento no disminuía. Marta, firme en su compromiso, trataba de mantener la moral alta, consciente de que cualquier gesto de resistencia podía tener consecuencias. Esa lucha silenciosa, lejos de los grandes despachos, reflejaba cómo las decisiones de la cúpula afectaban directamente a quienes sostenían el día a día del negocio. De vuelta en la casa, el conflicto entre Manuela y Paula continuaba erosionando la convivencia. Eduardo, cada vez más agotado, comenzaba a aceptar que no siempre era posible recomponer lo que se había roto. La desconfianza, una vez instalada, se expandía como una sombra que contaminaba cada interacción, sumándose al resto de tensiones que ya desbordaban el hogar. María, aislada y cada vez más consciente de su fragilidad, empezaba a contemplar escenarios que hasta hacía poco consideraba impensables. La posibilidad de una denuncia dejaba de ser un rumor abstracto y se convertía en una amenaza tangible. Su mente se debatía entre la necesidad de defenderse y el miedo a que cualquier movimiento precipitado acelerara su caída definitiva. Andrés, ajeno a esas cavilaciones, avanzaba con paso firme hacia un punto de no retorno. La decisión estaba tomada y no habría marcha atrás. Sabía que el gesto que estaba a punto de realizar no solo afectaría a María, sino que desencadenaría una serie de consecuencias en cadena que sacudirían a toda la familia. Aún así, estaba dispuesto a asumirlas, convencido de que solo enfrentando la verdad podría empezar a reconstruir lo que había permitido que se deteriorara. El momento que Andrés había estado aplazando durante tanto tiempo llegaba sin estridencias, casi en silencio, como suelen hacerlo las decisiones verdaderamente definitivas. No hubo discursos ni advertencias previas, solo una determinación firme que se imponía a cualquier resto de duda. Andrés asumía que denunciar a María significaba dinamitar los últimos cimientos de su matrimonio, pero también entendía que seguir callando lo convertiría en cómplice de una mentira que ya había causado demasiado daño. Cuando María percibía que algo grave estaba ocurriendo, el golpe era aún más duro por lo inesperado. La frialdad de Andrés, su negativa a discutir o negociar, le dejaban claro que ya no había espacio para maniobras ni acuerdos tácitos. Por primera vez, se veía obligada a enfrentarse a las consecuencias reales de sus actos, sin la red de protección que durante años había dado por segura. El miedo, que siempre había mantenido a raya, comenzaba a imponerse con una fuerza desconocida. Begoña, testigo silenciosa de ese punto de quiebre, sentía como una etapa de sufrimiento empezaba a cerrarse, aunque no sin dolor. La decisión de Andrés no borraba lo vivido ni garantizaba un futuro sencillo, pero sí marcaba un límite claro. Para ella, ese gesto significaba recuperar una dignidad que había sido puesta en entredicho demasiadas veces. Pensaba en Juan, en el tipo de mundo que quería construir para su hijo, y comprendía que la verdad, por dura que fuera, era el único camino posible. Mientras tanto, Gabriel comenzaba a entender que la caída de María podía arrastrarlo consigo. La denuncia abría un escenario imprevisible, capaz de sacar a la luz secretos que él había intentado mantener enterrados. Su aparente serenidad ocultaba un nerviosismo creciente. La alianza con Pablo Salazar, que hasta entonces le había resultado útil, empezaba a adquirir un cariz peligroso. Cada movimiento debía ser calculado con extrema precisión para evitar que la situación se volviera en su contra. En Perfumerías de la Reina, el ascenso de Pablo seguía generando reacciones encontradas. En casa de los Salazar, la celebración por el cumpleaños de Nieves y el nuevo cargo se teñía de una tensión inesperada cuando Mabel anunciaba su decisión de marcharse a Barcelona para estudiar periodismo. Aquella noticia caía como un jarro de agua fría, rompiendo el clima festivo. Pablo, firme y autoritario, dejaba claro que su hija no se iría, que se quedaría en Toledo y comenzaría a trabajar en la empresa. Una decisión que revelaba hasta qué punto el poder empezaba a imponerse también en el ámbito familiar. Damián y Digna, al tanto de los últimos movimientos, comprendían que la denuncia de Andrés no era un hecho aislado, sino la señal de un cambio más profundo. La familia de la reina se encontraba en una encrucijada moral y empresarial.
Las decisiones tomadas hasta ese momento comenzaban a mostrar su verdadero precio, y ya nadie podía fingir que todo seguía igual. En la tienda, Claudia y Carmen seguían luchando por mantener su espacio frente a unas normas cada vez más rígidas, mientras Marta intentaba protegerlas sin exponerse en exceso. En la casa, Manuela y Paula continuaban atrapadas en su conflicto, reflejo doméstico de una fractura mayor que recorría todos los niveles de la familia. Nada parecía ajeno a la sacudida que estaba en marcha. Así, el capítulo se cerraba con una certeza inquietante. La denuncia de María no era el final del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la confrontación abierta. Andrés había decidido llegar hasta el final, sin importar el coste personal. Y mientras las piezas seguían moviéndose en silencio, quedaba claro que en Sueños de Libertad la verdad, una vez desatada, no haría prisioneros sin antes arrasar con todo a su paso.